Bienvenidos a una nueva emisión del Origen TV. Hoy estamos aquí compartiendo con María Ixalá este desarrollo de la perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos y la lógica global convergente. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero bueno, encantada de comenzar este desafío de este nuevo programa. Bueno, en esta emisión vamos a seguir compartiendo el desarrollo de la plantilla del sistema de referencia que presentamos en el programa anterior. Mencionamos los planos, mencionamos de qué va cada uno, una primer vista de este sistema de referencias, de la plantilla del sistema de referencias. Pero bueno, hoy nos surgía con María compartirles un poco de dónde tomamos todo este desarrollo. Nosotros elegimos compartir este desarrollo de la lógica global convergente a través de este formato video. Pero bueno, venimos ya desarrollándolo hace 3 años a partir de la presentación que hace una persona que se llama Alejandra Casado, que es de acá, de la provincia de Córdoba, de Gallardino, donde nosotros, bueno, tuvimos una alta resonancia con lo que ella nos mostraba de este sistema de referencias y de este desarrollo. Y de ahí es que empezamos a transitar esto de conocer la perspectiva universal, el desdoblamiento de los tiempos, que luego se fue ampliando a lo que es la lógica global convergente. Claro, la lógica global convergente surge del desarrollo de la perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos. Si bien Alejandra Casado es la que de alguna manera se le unen los elementos, porque los elementos que son el aporte de Jean-Pierre Garnier, que es un físico francés, que en la última década de los 1900 y en la primera del 2000, él desarrolla lo que es la teoría del desdoblamiento de los tiempos, haciendo un gran aporte. Imagínense lo grande que es este descubrimiento o esta teoría, que mucho de la inteligencia artificial y de lo que se está desarrollando en robótica se apoya en esta ley. Eso por un lado. Pero a ella se le junta elementos de Jean-Pierre Garnier y elementos que desarrolla Corbera, que creo que él es ingeniero, pero no importa qué es él, pero lo que él hace es un desarrollo de biodecodificación, que él lo llama, tomando un gran descubrimiento que hizo un doctor alemán que se llama Hammer. Bueno, Hammer nos da el aporte de estos 4 marcadores biológicos, que es lo que desarrollaron con Carla Escudero aquí en este mismo programa. Siempre vamos a volver a los 4 marcadores porque son nuestros despertadores. ¿Nuestros despertadores de qué? De una línea biológica que nos está operando desde un inconsciente. Corbera hace todo un desarrollo a través de la biodecodificación. Y cuando Alejandra Casado hace este desarrollo, va a su primer CP1, que empieza a mover todos estos observadores del pasado para hacer esta biodecodificación, pero ya empezaba a filtrarse la propuesta de la ley del desdoblamiento de los tiempos dentro del desarrollo que estaba haciendo Corbera. Entonces ahí Alejandra Casado decide hacer, en vez de hacer el duelo de todo lo que se había movido en todo el transgeneracional de ese CP1 que hacía con Corbera, ella decide hacer una derivación nocturna. Allí fue cuando a ella se le unen estos elementos y empieza a hacer un desarrollo propio, tomando de Garnier disparadores. Porque Garnier, ¿qué nos da? Un modelo de universo, es un modelo teórico de universo. Entonces, Alejandra es como que toma los disparadores de Garnier, toma todo lo que había desarrollado con Corbera, pero en realidad el aporte es de Hammer con el tema de los marcadores biológicos y cómo la enfermedad es una respuesta de supervivencia. Y entonces, ahí Alejandra empieza a hacer este desarrollo. Pero hay algo que tenemos que tener muy en cuenta.
A esta altura, después de 3 años de esto, el desarrollo, si bien el disparador a la persona que se le unen los elementos como para dar este puntapié de inicio es Alejandra Casado, pero estamos ya a 3 años y ya llegando a una madurez donde tenemos que asumir que el desarrollo de esto es de todos. Es de todos porque cada uno hizo un proceso en autorreferencia. Porque si bien nosotros, inclusive en estos programas, ya hemos usado varias veces la palabra autorreferencia, podríamos ponerle un poquito más la lupa, que autorreferencia es cuando yo empiezo a aplicar todo lo que la referencia externa me propone, ¿no? Porque si bien una teoría o disparadores de una teoría científica son muy importantes, pero no podemos negar que están en referencia externa, porque todos los estudios siempre se hacen en algo afuera del propio observador, entre comillas, ¿sí? El punto es cuando nosotros conocemos esto, Alejandra de repente nos empieza a presentar las cosas que a ella se le iban uniendo y nosotros fue como que asumimos empezar a hacer como una investigación, entre comillas, en autorreferencia. Entonces nosotros nos pusimos como, como esa muestra que se pone en una platina para hacer una observación en un microscopio, nosotros decidimos ponernos a nosotros mismos en ese microscopio de observación. Porque esa es la gran diferencia entre la ciencia, que opera en referencia externa, y este desarrollo que es cada uno tiene que poner toda su carne en el asador, porque el punto es uno con uno mismo. Entonces ahí ya el otro pierde su... O sea, el otro sí puede ser un inspirador, puede ser o sea, el otro cuenta en la medida que yo tomo lo que el otro me informa, pero en un enlace propio. Porque otra cosa que es muy importante que tenemos que empezar a desarrollar ya conociendo o ya habiendo tenido un vistazo, porque el programa anterior fue como un vistazo muy técnico de los elementos que vamos a empezar a manejar y a empezar a poner en una dinámica y en funcionamiento, ¿no es cierto? Pero dentro de esto, cuando ya empezamos a interiorizarnos en este sistema de referencia, es ese enlace que hace ese receptor en plano 1 con ese 7 fuera de la existencia. Que todo el hincapié de todo el desarrollo y el foco de importancia es ese enlace que cada persona va a hacer. Por eso decimos, Alejandra Casado hizo un gran, o sea, fue la que se le unió la que unió los elementos, se le unieron los elementos y empieza a hacer el desarrollo. Pero fue la decisión de cada uno de nosotros poner toda nuestra carga toda nuestra carne en el asador, como diríamos, mal y pronto, pero en este enlace. Para que la información nos empezara a venir desde un lugar nuevo, ya no más desde ese pasado y desde esa referencia que me dice el pasado y los de afuera de lo que soy yo. Entonces eso nos da una gran bisagra y un gran cambio de paradigma. Ese es el gran cambio de paradigma, que la referencia empieza a ser mi enlace entre lo más concreto de mí y lo más abstracto de mí, que es ese origen fuera de la existencia, que ya dejé de ser yo en esa instancia. Muy bien, entonces podemos hablar de esta especie de laboratorio interior en la que dice María, nos sumergimos al resonar con este desarrollo de Alejandra Casado. Y a ver, algunos puntos para dejar
un poquito más clara la cuestión. CP1, cuando hablamos de Corbera, hablamos de un curso, un taller que da Enric, donde desarrolla el tema de la biodescodificación. Ahí es donde se propone como un trabajo, como una actividad final, el tema de un cierre, el tema del duelo y una derivación. Y bueno, ahí es donde decimos donde podemos hacer esta nota aparte de que, bueno, Alejandra Casado, que es la persona con la que nosotros venimos desarrollando todo esto, hace una derivación, que ya vamos a contar un poco de qué se trata. Una vez que tenemos esta plantilla ya podemos ir metiéndonos en esos puntos más precisos. Y bueno, y se le juntan todos estos elementos que María nos comentó y la perspectiva universal y este desarrollo que estamos compartiendo se hace más visible. Por eso, o sea, no es algo que no es ni de Alejandra Casado ni de nosotros, es un desarrollo universal donde ahí entonces no hay nombre y apellido. Si bien para ponerlo en palabras hace falta que una persona lo pueda expresar, de ahí es que, bueno, Alejandra tiene ese aporte o ese rol de contarnos esto y nosotros esta resonancia, donde decía María, nos metimos con la carne al asador en este laboratorio interior, porque es una forma como de verse la autorreferencia, mirarse para adentro y cambiar este foco que teníamos tan puesto en el afuera, sino voltear el eje, ya no para afuera, sino para adentro, ya no en el pasado, sino conectarnos con una información, como hablamos en el programa anterior, de mayor velocidad, con un futuro, que si bien no tiene contenido, uno puede hacer esos enlaces en lo abstracto, como hablábamos también en el programa anterior, y ir modificando desde ese inconsciente, hacerlo consciente, ir saliendo de ciertos lugares. Porque esto es una construcción lógica. A partir de una construcción lógica, toda la información, todos los aportes de todas las personas del mundo que tienen un aporte para hacer, vos lo podés colocar en este sistema lógico de referencias y todo da una suma, ¿sí? Entonces es esto no es de Alejandra, no es de Garnier, no es de Corbera, no es de nadie y es de todos porque inclusive nosotros ahora, después de 3 años del desarrollo de este sistema, de la puesta en marcha de este sistema de referencia, en autorreferencia y puesto en nosotros mismos, nos estamos dando cuenta que absolutamente todo nos está informando y nos está aportando. El señor de las noticias, el verdulero cuando yo voy a comprar verdura, la maestra en la escuela cuando me dice algo de la niñita. O sea, empezamos en una configuración donde todo es un aporte. Lo que pasa es que necesito un sistema de referencias para Totalmente. Esa construcción lógica que es previa a todo lo que existe para poder tomar todo lo que tenemos disponible en el afuera como un aporte. Y bien, queríamos aclarar el tema, bueno, de este sistema de referencias. Si bien este diseño lógico lo comparte o nos llega a nosotros a través de Alejandra Casado, esto parte, como decíamos, de este aporte de Jean-Pierre Garnier. Jean-Pierre Garnier Malet. Ahí está, completito. Completito. Por si a alguien le interesa, lo quiere buscar. O sea, van a ver esto, que no van a encontrar que Garnier diga lo mismo que decimos nosotros ni lo mismo que dice Alejandra, sino que estamos hablando de aportes que fueron siendo elaborados en cada receptor y dieron otra perspectiva mayor. Son aportes que funcionan como disparadores referenciales. Por ejemplo, que Jean-Pierre Garnier, en la teoría del desdoblamiento de los tiempos, hable de la partícula desdoblada y cómo no preguntarnos de que si las partículas en el universo se desdoblan para ir a hacer una experiencia, ¿sí? Pero se desdobla, hay un aspecto que hace la experiencia, pero otro aspecto que queda fuera de la experiencia como un observador.
si nosotros estamos constituidos por partículas, ¿cómo puede ser de que la partícula se desdoble y que nosotros no estemos desdoblados? O sea, ¿se dan cuenta que son preguntas que te hacen de un disparador de un montón de otras preguntas? Que Garnier hable de un modelo de universo donde el propósito está antes de la existencia, ¡puc! Es otro disparador. Primero tengo el propósito de existir y de hacer una exploración, y después empiezo a explorar. Que yo no asuma o que yo no esté enterada que soy una partícula desdoblada, me parecería ser de que nací y que tengo que ir a buscar mi propósito en mi vida, cuando es previo. Entonces se van dando cuenta cómo estos aportes son aportes porque me abren nuevas preguntas y me ordenan de alguna manera. Y el hecho, por ejemplo, que se hable que el tiempo, porque esta partícula con tiempo nulo, la partícula que va a la exploración es una partícula que tiene tiempo nulo, por eso se tiene que desdoblar para ir a hacer una exploración. Entonces, al desdoblarse, se abre un cono de espacio-tiempo donde pasado, presente y futuro son 3 tiempos simultáneos a velocidades diferentes. Entonces, realmente, porque podemos hablar de esos 3 enunciados y se nos arma otra dimensión de nuestro propio universo, ¿o no? Claro, ahí está la cuestión de la ciencia que, suele hacer estas formulaciones, estas preguntas en referencia externa. ¿Y qué pasa cuando, si hablamos de las partículas, como dice María, y nosotros estamos constituidos por partículas, estamos hablando también de nosotros? Entonces, la ciencia aplica estas preguntas, estos conceptos hacia afuera, hacia la robótica. Y acá, lo que Alejandra Casado resuena es en aplicarlo a nosotros mismos. En esta pregunta que dice María, si esto aplica a las partículas y yo soy un conjunto de partículas, me está aplicando a mí. Entonces ahí es donde las preguntas se cambian y ahí es donde hablamos también de esa conciencia más universal. Y cabe destacar, no puedo dejar de mencionar, que esa fue una gran generosidad de Garnier, porque él como científico y con toda la estructura que sabemos que tiene la ciencia, porque parece que la ciencia es realidad aparte al resto de los mortales que estamos habitando en el planeta Tierra, pero realmente fue una gran generosidad, porque Garnier dijo, esto que se está aplicando en robótica o esto realmente lo podemos aplicar a los seres humanos, ¿no? Porque él tuvo ese primer clic. Lo que pasa es que, de Garnier al desarrollo que nosotros estamos haciendo, mucha agua ha corrido por ese río, ¿sí? Y eso también tenemos que dejarlo bien claro. Y es en la teoría de Garnier donde se mencionan estos él no lo monta en planos, en 7 planos, sino él habla de un modelo de universo. Él habla de un modelo de universo y el planteo, la verdad que no me dio el receptor para leer sus papers, pero por lo que vi, él lo monta en un sistema circular. Alejandra lo pone en este sistema de ejes X y eje Y. Pero lo que sí Garnier habla sobre lo que es cómo el universo se desdobla en 7 planos de frecuencia que van hacia la existencia y 3 planos de integración con el origen. Estos 7 planos, este despliegue de los 7 planos de llegar a la experiencia, estamos hablando de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? De la no existencia a existencia. Y luego él habla de 3 de integración con el origen. Entonces ahí ya estamos hablando de 8, que 8 es el que es el andrógino original, que se dan cuenta que él va a sincronizar todos los planos. El 9, que las chicas ya lo desarrollaron, que es este abordaje desde fuera de la existencia, donde un potencial se convierte en 9, o sea, a propósito, se abre el espacio-tiempo. Y el 10,
que tiene que ver con la manifestación de esta versión, ¿sí? Porque nosotros estamos hablando de una versión de universo, pero hay multiversiones. Para mí eso fue como impactante. Nosotros siempre hablamos de universo, pero universo es una versión. Y están sucediendo multiuniversos simultáneamente. Realmente esto nos empieza a abrir nuestra perspectiva. Porque realmente nuestra perspectiva de ser humanos, de nosotros como hombres de a pie, como dice nuestra amiga, es como que nuestras perspectivas son muy chiquitas. Por eso empezamos así el programa del origen, hablando de lo que era una perspectiva particular y lo que es una perspectiva global. Porque fíjense que con lo poquito que estamos compartiendo hasta este momento, fíjense cómo se nos está abriendo la cabeza. ¿Cuántos elementos más se incluyen? Y así es como vamos incluyendo más elementos a la perspectiva. Esto mismo que hablábamos en los primeros programas. De ahí también el punto de que qué separados tenemos configurados en nuestro inconsciente los elementos. Cuando hablamos tanto de universo, pareciera que estamos hablando de algo que está afuera o que no somos parte. Y esto de poder asumirnos partículas, de poder asumirnos parte de ese universo, o sea, todo está conectado en este sistema de fractales. Un sistema de fractal, hablamos de esta cuestión, ¿no? De que cada elemento contiene las características de todo el elemento junto. Y ¿por qué no incluir en estas nuevas preguntas ese concepto o esa idea para nosotros mismos también? Es como que todos siempre estamos acostumbrados a verlo para afuera. Y sí, lo que decíamos de la ciencia, siempre está observando algo que está fuera de sí, cuando en realidad somos observadores totalmente involucrados en absolutamente todo. Estamos totalmente incluidos. Somos el universo. Ahí es macro y micro, porque mi vida es un universo, pero que forma parte de otros universos, y ahí ya podemos ir en esto de los fractales y de lo micro a lo macro, ¿sí? Porque mi vida es un universo, esta persona es un universo, pero se desarrolla en el universo de una familia, en el universo de una sociedad, en el universo de una ciudad, en el universo de un país, en el universo de un planeta, ¿sí? Porque parecería ser hasta que estamos separados de la Tierra, cuando en realidad todos nuestros elementos constitutivos son de la Tierra. O sea que somos Tierra. Lo que pasa es que nuestra percepción, como se apoya en la referencia externa, siempre nos va a dictar que estoy separado de. Y ese es un gran cambio de percepción cuando comienzo a ver que en realidad estoy incluido en todo. Esa tal separación es nada más que en la percepción. Y así como mencionamos, en muy resumidas cuentas, este aporte de Garnier, ¿cómo podemos también, en resumido el detalle, el aporte de Hammer, de este médico alemán? Bueno, este médico alemán tiene un gran conflicto en su vida, que es la muerte inesperada de su hijo. Y bueno, esto le provoca un cáncer a su mujer de ovarios y un cáncer de testículo a él. Su mujer fallece, pero él fue como que esta situación a él le despierta preguntas. Fue como que ¿vieron como estos procesos donde se hacen los grandes descubrimientos? Porque parecería ser de que se le inspira una genialidad. Entonces ahí él se da cuenta cómo y empieza a hacer estudios en personas con cáncer a través de tomografías del cerebro y bueno, pero básicamente, o sea, no nos vamos a extender con Hammer, pero su gran aporte es que él se da cuenta que la enfermedad es simplemente
después de haber vivido un gran conflicto inesperado y vivido en soledad, el cuerpo hace una reacción biológica, pero es un mecanismo en realidad de supervivencia, porque nosotros nos sentimos separados de los animales, pero nuestra biología opera según toda esta memoria filogenética y ontogenética, ¿sí? Entonces nosotros tenemos patrones biológicos de supervivencia que frente a los conflictos se disparan y se desencadenan dentro del organismo. Ahí es que, bueno, también ante ese gran shock de ese suceso personal de Hammer, es que se replantean se hacen nuevas preguntas y empieza a investigar y encuentra todas estas cuestiones biológicas que están en el inconsciente. Bueno, un poco lo hablamos con Carla Escudero en uno de los programas. Y bueno, y ese otro aporte que se va combinando con esta teoría del doblamiento de los tiempos. Y bueno, como hablábamos, esos 4 marcadores que Hammer descubre en estas investigaciones, donde, bueno, a través de ese shock ve que no era una cuestión biológica su enfermedad, sino que se había despertado ante una reacción a un conflicto. Era una respuesta biológica, porque los marcadores son marcadores biológicos de supervivencia, que no sé si han desarrollado esto con Carla, pero esto lo pueden buscar en cualquier lugar de internet, como cada capa embriológica va a determinar un tipo de conflicto, ¿sí? Desde el endodermo, que hablaríamos de la primera capa embriológica, que va a desarrollar los conflictos básicos de supervivencia, el mesodermo, que lo dividen en mesodermo antiguo y mesodermo moderno, que van a desarrollar el mesodermo antiguo, los conflictos de protección, luego los conflictos de valoración, comparación, competencia, el mesodermo moderno, que tiene que ver con todo el sistema osteomioarticular, y luego el ectodermo va a desarrollar los conflictos de relación, que dentro de esta perspectiva nosotros hablamos de los conflictos de sustitución del faltante. Pero desde ya los invito, hay mucho material en internet con respecto a esto y que para nosotros es un gran apoyo, porque nuestra biología y nuestro aspecto concreto, nosotros tenemos que empezar a funcionalizar o a tomar estos marcadores que se nos disparan instintivamente para poder hacer estos enlaces con el abstracto y para poder empezar a mutar todas esas reacciones instintivas que nos superan y que van mucho más allá de nosotros mismos, porque en realidad aumentar nuestra velocidad o cambiar nuestra percepción es justamente empezar a hacer estas modificaciones en nuestras reacciones instintivas, que no lo hacemos nosotros, se hacen cuando tomamos conciencia de. Claro. ¿Sí? Y también operan en ese automatismo, esa cosa biológica, claro. Lo hablábamos con Carla, de que nos vemos en esa reacción y a veces nos encontramos en una contradicción, una fricción interna, porque es algo que nos opera más allá de nuestra voluntad. Pero cuando podemos separarnos en la perspectiva de decir, esto me está pasando a mí, pero no soy yo, porque a nosotros se nos pegotea. Entonces parecería ser que hay algo tan malo en mí que todo esto me opera instintivamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que modificar? ¿A cuántas terapias más tengo que ir? ¿Cuánto voy a tener que purificar mi cuerpo para poder elevar mi vibración y que estas cosas no me afecten? Y todas esas cosas que muchos de nosotros ya hemos transitado, pero cuando me doy cuenta que eso es algo que opera más allá de mí, son estos automatismos pero cuando yo ya lo vi, yo ya tengo otro campo de visión al respecto. Y ahí seguimos incorporando esos elementos a la perspectiva, porque poder saber, como venimos compartiendo en los otros programas, poder saber que esto, o sea, enterarme de que esto opera así, ya me da la posibilidad de tener otra conciencia de las cosas, de mi biología, de mis reacciones, de mi perspectiva de dónde viene. Entonces, bueno, todos estos elementos que amplían este cono de conciencia, esta percepción. Bueno, entonces se dan cuenta, o sea, empezamos a dimensionar
cuánto somos influenciados por nuestro inconsciente. Porque si bien nuestro rango de frecuencia consciente, o sea, lo que nosotros podemos ser conscientes, dependiendo, sí, hay distintos tipos de personas, ¿sí?, que van a tener consciente más unas cosas u otras. Pero nosotros estamos actuando, nuestro consciente está en el rango de esto, que soy consciente de lo que le pasa a mi cuerpo, puedo ser consciente de lo que siento, puedo ser consciente un poco de lo que pienso, que en general todo sucede automáticamente, ¿sí? Pero todo esto está siendo operado por un inconsciente, que yo no puedo controlar por más que me esfuerce, por más control mental que haga, por más técnicas espirituales que haga, por más que medite toda la vida, el inconsciente me lleva puesto. Eso es hablando mal y pronto, pero el inconsciente opera en mí, el inconsciente me afecta de una manera donde yo no puedo pararlo, ¿sí? Entonces, cuando tomamos real conciencia de cómo somos inconscientes, por más conscientes que querramos ser, el recurso de la derivación nocturna es una gran cosa, porque yo ya sé que desde el control ya no voy a poder más mejorar o modificar o curar o lo que quiera hacer con mi vida, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando ya me doy, ¿no?, como decía el Chavo del Ocho, el personaje del Chavo del Ocho, me doy, ya realmente ya no sé cómo ni por dónde, ¿sí? Entonces, el recurso de la derivación nocturna es estratégico. Nada me importa más que hacer el recorrido, más que saber a dónde voy. Bien, y ya metiéndonos en la derivación, por ahí andábamos, derivación. Y otra cosa que se nos muestra que tenemos separado, que lo dejamos afuera, esos aspectos inconscientes, sí, son inconscientes, como si no fueran nuestros y si no estuvieran incluidos. Lo mismo, como tenemos esos automatismos de que como es un aspecto inconsciente al que no tengo acceso, listo, está validado y me apoyo. Y no me hago cargo. Y no me hago cargo, claro, me apoyo en eso y no me hago cargo porque es inconsciente. Bueno, llegó el momento de madurar y de hacernos conscientes de esos aspectos inconscientes, de asumirlos y de hacer algo distinto con esto. No quedarnos ni en este victimismo ni en esta comodidad de como es inconsciente, bueno, que me siga operando. Porque muchas veces ni vamos a ser conscientes del inconsciente, pero sí aceptar que eso está y tiene una influencia en mí que yo ni me imagino. Y que también soy yo en otro aspecto. Hablábamos en otro programa de la frecuencia y la velocidad, más inconscientes, más útiles. Sigo siendo yo en otro aspecto, aunque me entere o no me entere del contenido. Y más aún, porque es lo que funda mi ser yo. El inconsciente me funda mi consciente. O sea que... Bien, entonces derivación. Hablamos de derivación, Alejandra hizo una derivación, Mariana habló de la derivación. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de esta derivación? Vamos a agregarle derivación nocturna, que es parte de poner en funcionamiento, como poner en marcha el asumir este sistema de referencias y el conectar todos estos planos, ese 8, ese andrógino, que ya le vamos a poner más palabras a esa palabra, que es esa conexión con todos los planos. Bueno, ¿por dónde empieza esto de enlazar todos los planos y de esa derivación nocturna? ¿Por dónde empieza nuestro enlace con el origen? Empieza por una derivación. Porque como asumimos que ya no podemos controlar más nada, nos vamos a enlazar con el que sí funda potenciales que vayan modificando todo lo que me pasa, ¿sí?, en una coherencia. Entonces, este plano concreto que soy yo, asumo y decido entregar todo en mi vida.
Digo así, derivación nocturna, ¿por qué? Porque cuando estamos durmiendo aparece una parte del sueño que se llama sueño paradoxal, o la parte REM del sueño, donde el cerebro trabaja a mayor velocidad. En el sueño más profundo, el cerebro está en su mayor actividad. Su mayor actividad cerebral, ¿qué me hace? Me facilita comunicación con niveles o francas o rangos de frecuencia más alta. O sea que me permite hacer ese enlace con el inconsciente. El enlace al inconsciente siempre estuvo, ¿sí? Tan es así que desde chiquitos era encomendate al ángel de la guarda, consúltalo con la almohada. Siempre era una fuente de inspiración el sueño, ¿sí? Cuando llega a esa profundidad. El tema que el que estaba informando los sueños era el mismo inconsciente de mi personalidad o de mi identidad. Es como si yo les pongo en la plantilla a este plano 1 concreto, este cuerpito que soy yo, sí, siempre tuve comunicación con mi inconsciente, pero quien me formaba era este quinto fundante de este yo que soy acá en este plano, ¿sí? Era el inconsciente de mi personalidad o de mi identidad. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es redefiniendo. La antenita que antes estaba en el inconsciente de mi personalidad, ¿qué es el inconsciente que Freud quiso abordar? Jung fue más lejos con su abordaje del inconsciente, porque él ya estaba muy cerquita del inconsciente original, de este inconsciente que estaba mucho más allá de mi yo personal, ¿sí? Pero se dan cuenta de que la conexión con el inconsciente es algo que siempre estuvo ahí rondando, ¿sí? Pero este sistema de referencia nos da como esa puntería. ¿A dónde vamos a derivarnos? ¿A qué inconsciente nos vamos a derivar? Claro, esa conexión, esa derivación, que si bien venía o estaba, bueno, como dice María, este quinto fundante de ese diseño, que era el 4, que habíamos hablado de esa identidad, o sea, esa derivación siempre estaba como filtrada, podríamos decir, o ahí interferida por ese diseño de mi propia identidad que se funda en ese quinto plano divergente, en esta lógica de experiencia, bueno, ya lo mencionamos, así que lo podemos decir, ese quinto divergente, ese quinto que fundaba las distorsiones, que fundaba este diseño de mi identidad, y desde ahí es donde se filtraba esa derivación. Entonces, aprovechamos este sueño paradoxal, este aceleramiento de la frecuencia del cerebro, ¿para qué? Para un intercambio de información, ¿sí? Entonces, a la noche, que nuestro último pensamiento sea poner a disposición toda nuestra vida, todo lo que sé, todo lo que pienso, todo lo que creo, todo lo que me dijeron, todo, absolutamente toda mi vida, la pongo disponible a un emisor fuera de la existencia, al ser original que está fuera de mi existencia, ¿sí? Entonces ahí voy estableciendo estos enlaces para que la información me venga del que tiene nuevas versiones, del que puede habilitar nuevas versiones, no del que siempre tiene más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Entonces, antes de irme a dormir, realmente poner ese foco, porque en general nos vamos a dormir con un problema o lo último que hacemos es pensar todo lo que tengo que hacer mañana, todas las preocupaciones, todo lo que me falta, que tengo, que debo, que todo lo que nos acosa, por decirlo de una manera. O lo puedo pensar, todo lo que me acosa y decir, bueno, me doy, no sé cómo se hace esto, ni sé, entonces lo pongo disponible a un emisor que está fuera de la existencia, a ese original que está fuera de la existencia, el que me puede bajar nuevas posibilidades, nuevas versiones, porque si no, en vez de estar operando el futuro,
nosotros siempre estamos reeditando el pasado. Porque fíjense qué importante, nos pasamos la vida reeditando el pasado. Estamos en un momento del espacio-tiempo donde estamos haciendo enlaces para bajar nuevas posibilidades, ¿sí? Porque si no, ya esto no da para ser más reeditado, no da para más. No da para más. Y ahí, bueno, las situaciones repetitivas y bueno, y esa cosa de la referencia al pasado que venimos nombrando, ¿no? Cómo reeditamos, como dice María en esa palabra que es tan clara, tan clarificadora, cuestiones de mis ancestros, de mi mamá, de mi abuelito, o sea, cuando la referencia está puesta ahí. ¿Qué pasa con esta inversión de la referencia? Cuando de ir a ese pasado y de estar en esa cosa circular, cambiamos el eje y nos comunicamos, nos enlazamos en esta manera, de este enlace lógico y abstracto que no tiene contenido. Ahí es donde asumimos esa parte abstracta, como decía María, el dueño, o sea, ese punto de perfección. En el programa anterior decíamos ese punto de perfección. Entonces, si nosotros estamos acá en este desdoblamiento, en este plano 1, que es el mayor margen de error, donde los puntos están más separados, bien, las soluciones, si las buscamos dentro de nuestro propio receptor, van a venir de un pasado, porque van a venir de lo que conocemos. Entonces, si invertimos este eje, asumiendo este enlace con esa nada, con ese punto de perfección que me puede dar esas nuevas versiones que decía María, ya no soluciones viejas, sino nuevas soluciones, nuevas versiones. De ahí es que hacíamos hincapié, o no sé si lo mencionamos, pero bueno, lo hacemos ahora, esta cosa de que todo esto parte de una decisión. Porque si bien, bueno, nosotros ya venimos en este desarrollo y en este enlace hace 3 años, como dice María, soltar, derivar todo lo que pienso, toda mi vida, no es el problema diario para reemplazar el santito por el origen. No, acá estamos hablando de algo mucho más amplio, algo mucho más profundo, que tiene que ver con todo lo que pienso, con mi forma de ver las cosas, con toda esta versión del universo que tengo, o sea, de mi universo, en lo individual y en lo global, o sea, soltarme de toda esa referencia que viene a ser un poco pasado, que es lo que conozco, para estar disponible a nuevas versiones. Porque de alguna manera ya hemos transitado la confusión que da origen con algo, ¿no? Esto, no estamos sustituyendo a Santito, ni estamos sustituyendo a Dios, ¿sí? Nosotros nos estamos haciendo un enlace con la no existencia. Si yo ya le pongo algo a la no existencia, es como que estoy poniendo un tapón en el lugar donde respira el universo, donde puede jalar nuevos potenciales el universo. Entonces, esto lo tengo que tener clarísimo. Mi enlace es con la nada misma, es con la no existencia, que es ese punto de respiración del cono del espacio-tiempo de esta versión de universo. Y bueno, como dijo María, ya venimos nosotros, ya hemos caído en todos estos errores, por eso también estamos en un punto, este desarrollo ya lleva 3 años, y ¿por qué decidimos también compartirlo ahora? Porque ya hay otro grado de madurez, ya hemos pasado por todos estos errores de ponerle ideas en los lugares de nada, es nada, y no la nada que por ahí nuestro cerebro se imagina, la nada de nada, de nada, de nada, de nada. ¿Cuál era la pregunta que obviamente que les debe estar tal vez surgiendo a la persona que escucha esto por primera vez y nos surgió a nosotros también en ese momento? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo lo tengo que articular? Y aquí es donde volvemos a repetir, no se trata de un rezo, no se trata de algo que alguien te tenga que decir cómo hacer. Acá volvemos al punto de la autorreferencia. No hay una oración, no hay algo que tengas que respetar palabra por palabra como estábamos acostumbrados, ¿no? Esta referencia externa.
a que nos dijeran hasta cómo teníamos que enlazarnos con el mismísimo punto vacío del universo. No. Este enlace que no tiene contenido, donde uno toma esta decisión de soltar el control de absolutamente todo, por eso es algo tan profundo, no tiene receta. Cada uno lo va a hacer desde su autorreferencia, desde su propia versión, en su propio laboratorio interno, con la palabra que le salga, todos los días te va a ir cambiando, porque la percepción de las cosas como las ves y como las vivís te cambia, entonces tu derivación se va a ir reformulando. Porque consideremos que nosotros vamos a ir cambiando. Entonces, en cada instancia del proceso va a ser diferente, porque yo te puedo decir, ni hace falta decir nada, porque es simplemente un enlace lógico. Receptor plano 1, emisor fuera de la existencia, ya está hecho el enlace. Pero esto te lo puedo decir ahora, pero al principio, cuando uno todavía tiene modos más concretos de percibir, porque no es fácil de rompe y raja, noción de no existencia, noción de abstracto, porque nosotros asociamos la no existencia a la ausencia de. No. Acá no es una botella vacía, ¿sí? No es afuera del planeta, como se me armaba a mí. Claro, no existe. Aquí está y acá no está, no existe, ¿sí? Un bebé, antes de ser fecundado, no existe, ¿sí? Entonces, no existe. De a poquito vamos a ir tomando esta posibilidad, ¿sí? Porque inclusive, yo no sé si esto lo habíamos comentado, ¿no? Pero incluso cuando nosotros hablamos, vieron que nosotros teníamos esta nostalgia de unidad, cuando todos volvamos a ser uno, ¿sí? Pero era la imagen esa del encuentro en el paraíso, de que te ibas a encontrar con todas las personas, pero ya íbamos a estar todos unidos, pero cada persona seguía siendo una persona, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de nada, o sea, nada no es la unidad de todo, ¿sí? Porque cuando surge el todo, surge todo de las distintas personas, de los distintos objetos, de los distintos. Pero cuando todo eso se funde, cuando todo eso retorna a su lugar de origen, se funde de fundición, como si nosotros pusiéramos un montón de objetos metálicos, ¿no es cierto? Dejó de ser anillo, dejó de ser pulsera, dejó su identidad particular, se fundió y ¿qué quedó? Nada. Eso sería como una aproximación a nada, ¿sí? Y acá es donde no hay que tener temor con los errores. Y si lo hago mal, y si lo hago bien, y si estoy enlazando en la antena para un lado, para el otro, tu mismo transitar de cada día te va a ir mostrando para dónde está calibrando esa antena. Ya también lo vamos a ir ampliando, pero en este proceso los errores son los puntos que nos muestran dónde estamos y dónde no estamos y lo que nos va a dar el parámetro para dónde seguir. Ya no más con esta concepción de error como castigo, como bueno o malo. El mismo desarrollo de tu día a día va a ir haciendo que te va a ir mostrando por dónde va tu derivación. Hoy va a parecer como algo muy loco, muy raro, y cómo va a ser, qué me voy a dar cuenta, no me voy a dar cuenta. Todas las preguntas, todos los observadores, como decíamos, de todos los planos, se van a despertar y van a empezar a hacer preguntas. Buenísimo, porque de ahí es que vamos a seguir desarrollando todo esto y la idea justamente es ir dándoles, digamos, compartir de este proceso de personas, todos los que venimos compartiendo en el programa, personas que ya hemos pasado por ahí. Así que bienvenido a todas las preguntas que se despierten, sin temor a equivocarse.
en esta decisión del enlace. Acá estamos disponibles para seguir compartiéndoles más de este desarrollo. Y el proceso comienza con tu primera derivación nocturna. Recordá el día que empezás a derivar, porque ese día, si bien en este momento no tiene mucho sentido, te puedo asegurar que en el proceso, y después te vas a ir dando cuenta lo significativo que es el primer día de tu derivación. Porque acá parecería ser que, como decía Einstein, Dios no juega a los dados, pero en realidad el universo es todo un juego de azar, solamente que con la lógica lo vamos a ordenar en coherencia. Entonces, después te vas a dar cuenta de que vos no sabes por qué empezaste a derivar un día, pero después vas a ver todo el significado que tiene para vos ese día que comenzaste a derivar. El proceso comienza con la derivación. Sin derivación nocturna no comienza el proceso, porque nosotros te estamos compartiendo algo linealmente, ¿sí? Nosotros estamos haciendo un desarrollo lineal de algo que es absolutamente no lineal. Cuando las cosas son no lineales, los planos se comunican y tu percepción ni tu boca tiene la posibilidad de hablar lo que está sucediendo. ¿Sí? Así es. Y con esta perlita, con esta cuestión de anotar el día de derivación, después iremos viendo por qué. Nos despedimos de esta emisión. Gracias, María. Muchas gracias, Vane. Gracias a los chicos detrás de cámara, a Bruno y a Maxi. Gracias. Y a Jimmy una vez más por su espacio. Bueno, nos despedimos y hasta la próxima emisión.